Hace ya muchos años que habito el planeta Tierra. De hecho, formo parte de su naturaleza más ancestral. Mi espíritu anida entre las plantas de la Amazonía. Vivo en una selva rebosante de vida, color y alegría. Me manifesté a los humanos por primera vez hace largo tiempo. Ellos necesitaban sanación, equilibrio y verdad. Y yo se lo voy revelando poco a poco, en la medida que su mente puede ir aceptando, digiriendo. La mayor parte de los humanos todavía no me conocen. Ni siquiera saben que estoy aquí para ayudarles. No es fácil que nos entendamos porque yo hablo un lenguaje distinto a ellos. Su lenguaje actual proviene del intelecto. Ellos están anclados ahí. Mi lenguaje nace del corazón, del espíritu. Los hombres no lo saben, pero necesitan impregnarse de ese lenguaje porque este es la esencia de su verdadero idioma. La soga de los muertos. La abuelita ayahuasca en cada ceremonia te regala un canción. Madre tierra, y un ícaro se lo lleva a todos. Estoy trabajando con cada uno de los espíritus de ellos. En medio de la ceremonia siempre está el mal espíritu, el buen espíritu, como decir, el diablo con Dios. Yo quiero. Entonces, el espíritu malo entra este color así. Estamos cambiando. Gracias. Gracias a los abuelos incas. Para acercarnos a esta sabiduría, lo primero que necesitan los humanos es hacerse conscientes de que tienen que reconciliar dos formas de entender el mundo. La primera forma es la racional, donde el hombre se acerca a la realidad desde el intelecto, desde el ego, en definitiva, desde el lenguaje de la mente.
La segunda es el acercamiento a la existencia a través del corazón, que se expresa a través de la vibración, del sentimiento y del amor. Esto sucede cuando se abren los canales de conexión con el universo, cuando la glándula pineal se expande. Los más valientes, o los que más sufren, con suerte, se atreven a dar el paso y descubren cuál es la verdadera realidad de la ceremonia y su significado. La toma sucede y la ceremonia de acercamiento a mí se abre paso. A partir de ahí, muchas cosas pueden suceder. A cada persona le tengo que dar un remedio de sanación distinto. Siempre la parte de verdad que ellos estén dispuestos a tolerar para ir sanando. Por este motivo me llaman la abuelita, porque sé administrar a cada persona la dosis que necesita de verdad para sanar, siempre desde el respeto y con amor, con mucho amor. Durante la ceremonia, el individuo entra en el lenguaje de la experiencia vivencial más profunda, en el lenguaje del corazón, de ver con claridad, sin filtros o distorsiones de la mente. En ese momento todo cambia. Suceden nuevas conexiones. Se resuelven traumas profundos a los que no podemos acceder desde la mente más superficial. La sanación llega y puede volver a florecer el amor. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más a mi canal. El día de hoy, ahora sí que nos dirigimos a una aventura muy distinta, a diferencia de otros videos. No he subido video porque la neta no me ha dado tiempo, aparte el clima no ha ayudado bastante. Ahora sí que va a ser una aventura muy distinta, algo muy a lo personal. No es de enfocado a búsqueda, eso sí, para dejarlo aclarado. No vamos a la búsqueda, nos dirigimos directamente a lo que ya vieron en el video, a la ayahuasca. Para mí es la primera vez que yo voy a consumirla. Nunca lo había hecho, ya prácticamente amistades mías ya lo han hecho. Y me han platicado que es un cambio muy distinto, muy bonito, pues. Te hace entrar un poquito más en razón y yo la verdad pues sí he andado muy distraído. He tenido muchas dificultades en aclarar ideas, me he sentido bien desganado. Pues sí, la neta en mi vida personal no he andado bastante bien. Entonces para mí yo opté por tomar esta decisión. Para mí es algo muy nuevo, extraño, pero pues bueno, ya veremos a ver qué tal nos va. Así que en un momento más nos veremos en la ceremonia y pues a ver qué tal marcha. Así como ven, ya aquí me acompaña la amiga Nicole. Entre los dos vamos a tomar por primera vez esta sesión. Para ella es su primera vez. De hecho, en la ayahuasca se recomienda que sean personas a partir de los 14 años hacia arriba. Para ella va a ser como que la primera persona o primer niño que va a entrar a la ayahuasca. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve todo este proceso, porque va a ser algo bastante interesante, yo creo, y más que nada porque pues cada quien recibe distinta sanación. Es a lo que se refiere la ayahuasca, cada quien sana distinto. Pues vamos a platicar un momento con la guía para que nos explique un poquito más de la ceremonia, cómo es todo este proceso y cómo se desenvuelve. Así que pues espero les guste muchísimo la aventura. No olviden suscribirse a mi canal, dejar su like si es que es de su agrado, y si tienen alguna duda o sugerencia
o quieren contactar a la guía para alguna pregunta o algo, voy a dejar debajo del video en la descripción los links de sus redes sociales para que la contacten, o algún número de teléfono para que ustedes les puedan dar a ustedes la información necesaria. Bien amigos, ya vamos a poner lo que viene siendo el sleeping. Ya nos encontramos en el área donde vamos a hacer lo del ritual y vamos a tirar nuestros triques. Ahorita voy a ver cómo fregados poner el flash porque no lo entiendo, así que vamos. Llévame con tus alas de luz, águila, tráenos medicina del viento, del aire, de las estrellas, del sol, brillando me guía el camino. Llévame con tus alas de luz, águila, tráenos medicina del viento, del aire, de las estrellas, del sol, brillando me guía el camino. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama. Esta es una limpieza física, una depuración. Sí. Es la vacuna de la selva, ayuda a enfermedades físicas, también ayuda espiritualmente. Ajá. Más que nada está encaminado a enfermedades físicas, Ah, ok. pero también ayuda a nivel emocional, Ujú. a nivel espiritual también te equilibra. Ok. Te da muchos regalos también. Si cierras tus ojos en tu procesito y estás tranquilo, puedes de repente ver cositas, a lo mejor de ranitas, no sé. Porque este es el espíritu de, aquí está el espíritu de la rana, Cambó. Sí. Entonces es un proceso muy bonito. Vas a sentir sensaciones, tu cuerpo caliente, hormigueo en el cuerpo, es completamente normal. Si sientes que tu presión se llega a subir mucho, me dices, en cuanto yo te lo quite, el efecto empieza a pasar. Es un proceso de 10-15 minutos. Pero voy a necesitar descubierto tu... ¿No traes playera abajo? No, cabrón, y aquí tiene que ser, ¿verdad? Sí, para más rápido. O más bien saca tu brazo por debajo de la camisa. Ajá. Ahí. Ahí está. ¿Ya no tomo más agua? Sí, tómatelas todas si puedes.
Gaby, ¿me traes un papel, por favor? Bueno, con el rapé de repente les va a dar por escupir, escupan ahí en el sacadito, no pasa nada. Les voy a paso por para que se escupen la nariz. Llegó volando un colibrí dorado que trajo a nuestro altar un nuevo amanecer. A su hogar llegó volando un colibrí dorado que trajo a nuestro altar un nuevo amanecer. La luz se acerca reflejando la alegría. Demasiado relajado. Siento todo como bien alegre. Así que a lo que viene todavía. Bien amigos, se acerca el momento de encender la veladora. Ya comenzamos a prenderla. Y dentro del encendedor, una oración. Vas a decir, esta es la luz de Dios. Esta es la luz de Dios Y mi luz. y mi luz. Y esa es una oración. El viento sopla despertando un nuevo día y la frescura en la montaña va llevando la esencia de un picaflor que asciende enamorado.
pues buen viaje, dice por aquí. Ahí nos estamos viendo toda la boda. Estamos agarrando, puñetazos aquí, vamos a... Desde el centro de la tierra, derechito hasta el cielo, subiremos en la escalera del cielo. Subiremos, cantaremos. De los reinos celestiales, de los ángeles del cielo, mandaremos este rezo al corazón de la tierra, de la selva luminosa, de los apus de los Andes, cantaremos, venceremos todititos nuestros males, de las selvas y los ríos, las montañas y volcanes. Bien, amigos, se acabó la pila de la otra cámara, ya vi a lo que ya vieron anoche. Se me acabaron la batería rápido. Y fue un proceso bastante bonito, entendí muchas cosas, pude ver muchas cosas de muchas personas y la verdad lo recomiendo al 100, lo recomiendo muchísimo, por lo menos si quieres sanar y quieres pues curarte de muchas cosas que ha pasado en tu vida, yo creo que va a servir muchísimo. Así que ahorita les voy a dejar una pequeña entrevista con la guía Mari para que tomen pues igual sus deducciones a todo esto. Y pues ahora sí que si les parece el asunto, les gustaría vivir este tipo de experiencia, voy a dejar sus redes sociales abajo para que manden un mensaje o pregunten cualquier duda y pues ahora sí se contacten con ella. Mari, ¿cuánto tiempo tienes haciendo lo de la ayahuasca? Aproximadamente 3 años. ¿3 años ya? ¿Y qué te llevó a hacer lo de la ayahuasca? Primero que nada fue sanación personal. Ajá. Yo llegué a la ayahuasca primero para sanar yo. En ningún momento en mi vida me imaginé haciendo ceremonias. Ajá. No era algo que estaba en mis planes de vida ni nada por el estilo. Yo llego a sanar, mi vida estaba muy mal. Sí. Me sentía como en un hoyo negro, en un callejón sin salida. Ajá. Una noche le pedí a Dios que me ayudara. De esas veces que pierdes la fe hasta en Dios, ¿no? Te peleas con Dios, bueno, así me pasó. Y le pedí a Dios, ayúdame, muéstrame que de verdad estás aquí, muéstrame que de verdad existes, dame algo que cambie mi vida, pero que la cambie para siempre. Así se lo pedí. Sí. En el pedir está el dar, ¿no? Hay que tener cuidado en lo que pides, ¿no? Entonces yo fui muy clara con mi petición. Le dije, dame algo que cambie mi vida, que la cambie para siempre, pero dámelo ya. Esa noche apareció un chico en mi vida que me habló de la ayahuasca. Sí. Me dice, busca la ayahuasca, te va a ayudar mucho. Pues así lo hice, la busqué y yo vine a Guadalajara a sanar, a tener mi proceso de sanación. Fue un proceso muy muy fuerte. Esa noche tuve 7 tomas de ayahuasca. Caray, sí. Fue un proceso bastante fuerte. Ahí se me revelaron muchísimas cosas. Esa fue mi primera experiencia y ahí me vi yo haciendo ceremonias. No podía entender, era mucha información que yo no podía asimilar. Yo peleé con la abuelita, le dije, no, yo no puedo hacer esto. Era muchísima gente la que se acercaba a tomar la medicina y era mucha gente. Yo le decía, es que no puedo, abuelita. Yo me siento que no estoy preparada para esto y más que nada siento que no soy digna de hacer algo así. No, me resistí muchísimo hasta que finalmente le dije, está bien, lo voy a hacer, solamente prométeme que no voy a estar sola, porque yo sola no voy a poder, es demasiado, es una carga muy fuerte. Y así inicié, o sea, no fue algo que yo buscara, ella me buscó a mí y ella me llamó para hacer esto. Fue una preparación que las cosas solamente me he dejado fluir, las cosas solitas han ido llegando. La abuelita mueve sus hilos, ella me va jalando, ahora para acá, ahora para allá, ahora te preparas así, te preparas, va poniéndome los maestros adecuados en el camino. Y es como estoy aquí. Otra pregunta, por ejemplo, en el proceso que has llevado y que comenzaste a dar ceremonias, las reacciones de cada persona es distinta,
pero te ha tocado gente muy, muy difícil. Sí. ¿Sí? Sí. Y con esa gente, ¿qué es lo que haces? Con esas personas, pues, se les ayuda. Se les ayuda estando con ellos en oración, tratando de tranquilizarlos y mantenerlos estables. Es un proceso muy, muy fuerte por el que pasan algunas personas. Por eso se les dice que durante su proceso ellos son su propio guía y su propio maestro en ese momento. Tienen que dejarse fluir, tienen que dejar que todo pase. O sea, estar ahí con ellos, el tomarles la mano y el hacerles sentir que no están solos, que estamos ahí con ellos, eso les ayuda bastante y empiezan a tener un proceso más tranquilo. ¿Qué personas pueden tomarla? O sea, ¿qué personas pueden tomar ayahuasca y quiénes no? Todo el mundo puede tomar ayahuasca. ¿Quién no debe tomar ayahuasca? Son personas que están enfermas del corazón, personas con presión alta, presión baja, esquizofrénicos, personas con problemas mentales ya muy fuertes, no deben de tomar la medicina. Si la llegaron a tomar, ¿crees que perjudicaría mucho más entonces? Una persona con problemas mentales, sí, puedes alterarlo más y lo puedes volver más loco, por así decirlo, ¿no? Se puede alterar bastante, entonces no es recomendable. Personas con presión alta, presión baja, si está controlada, estable, sí la pueden tomar. Pero hay que tener mucho cuidado y verificar que de verdad estén con su presión estable. Uno de los síntomas de la ayahuasca durante el proceso, se te altera la presión, sube la presión, da taquicardia. Entonces, por eso, si una persona ya está enferma, le agregas la ayahuasca, se va a alterar más su ya sistema. entiendo. Lo que nos diste anoche, que era como por medio de la nariz, ¿cómo dijiste que se llamaba? ¿El rapé? El rapé. ¿Eso para qué sirve? O sea, a mí me tranquilizó demasiado. Pero eso, ¿qué viene siendo? O sea, como que es una planta, Son varias plantas. La principal es tabaco. Es tabaco, lo preparan con otras plantas y ayudan para equilibrar la mente, precisamente. Más que nada es para equilibrar tu mente y entras al proceso de ayahuasca tranquilo, relajado, te quita los miedos. Sientes el cuerpo súper relajado. Sí. Ya lo Sí, porque era como, se sentía como, sí, demasiada, y era así como que en cierta forma sentías como que hasta se movían las cosas, ¿sabes? Medio raro, pues. Pero fíjate que dentro del proceso también, pues sí, como dices tú, ves muchas cosas y aprendes mucho de ti, qué cambiar y qué, pues ahora sí que ir mejorando, ¿no? Pero dentro de la ayahuasca también me quedó algunas dudas. Por ejemplo, cada persona después de la ayahuasca, ¿qué sigue? Sigue la vida real. Después de la ayahuasca hay personas que caen en depresión porque la ayahuasca te muestra un mundo mágico. Sales a la vida real y ves tus compañeros de trabajo siguen siendo los mismos, tu familia sigue siendo la misma. Allá afuera nada va a cambiar. Tienes que comprender, trabajar en ti mismo y darte cuenta que el cambio está en ti. Cuando tú cambies y asimiles ese cambio, todo lo vas a ver de manera diferente. No es que las cosas allá afuera cambien, es que tú las vas a ver de manera diferente y vas a saber sobrellevar tu vida de una manera más tranquila y más equilibrada. Es un despertar de conciencia, hacerte consciente que lo de afuera no te tiene por qué afectar o perjudicar. Entonces es trabajar desde adentro. Quien ya tomó la medicina lo comprende perfectamente bien. Tú de aquí para adelante vas a iniciar con ese proceso. Cosas que de repente te alteraban ya no te van a alterar, o cositas que te molestaban las vas a ver diferente, incluso vas a decir, ¿en serio eso me molestaba? O sea, eso es un proceso que vas viviendo poco a poco en la vida cotidiana y lo vas asimilando y lo vas trabajando. Es poner muchísimo de su parte. La ayahuasca es una parte muy importante, pero nosotros tenemos que hacer otra parte, que es también trabajar en nosotros mismos, en hacernos conscientes. Otra pregunta, desde que llegaste aquí a la Ribera, ¿cómo te has sentido? Desde que llegué como aquí a hacer la ayahuasca, con la gente que te ha tocado, ¿cómo lo has notado? ¿Sientes que hay mucho trabajo por hacer? Está muy pesado. ¿Sí? Energéticamente es fuerte, o sea, ¿energía negativa o energía positiva? ¿O cómo lo sientes tú pesado? Bueno, hay de todo, pero yo siento que aquí en Chapala se necesita muchísimo la ayuda. La abuelita por algo llegó aquí, por algo abrió las puertas de este lugar y hay muchísima gente que sí necesita la sanación.
todas partes, Sí. pero sí, Chapala tiene algo. Ujú. Tiene algo que sí se necesita mucho la Sí. unidad aquí. Perfecto. Mucha sanación. ¿Tienes alguna red social o cómo se comunica la gente contigo? Sí, tengo mi página de Facebook, Ajá. que es Ayahuasca Sanación del Alma. Ajá. Y mi Facebook personal es María Shalom. Ajá. A concluir a todo esto, dentro de los procesos que vienen, ¿sientes que alguno de las personas que estaban aquí podría seguir ayudándote? Claro, Sí. son bienvenidos. Las personas que ya tomaron medicina conmigo, claro, Sí. pueden venir a apoyar, a servir Ajá. a sus compañeros, ayudarlos en su proceso. Una vez que ya tomaste, si quieres venir a apoyar, a servir de apoyo, son bienvenidos. Ajá. Quien guste venir a apoyar, se les agradece también. Ok, muchas gracias. Llévame con tus alas de luz, águila, tráenos medicina del viento, del aire, de las estrellas, del sol, brillando, me guía el camino. Llévame con tus alas de luz, águila, tráenos medicina del viento, del aire, de las estrellas, del sol, brillando, me guía el camino. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Llévame con tus alas de amor, condorcito, tráenos medicina del cielo, ilumina mi interior, volándome, enseña el camino. Llévame con tus alas de amor, condorcito, tráenos medicina del cielo, ilumina mi interior, volándome, enseña el camino. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Vuela con el viento, vuela con el viento, vuela con el viento, vuela con el viento. Llévame con tus alas de luz, águila, tráenos medicina del viento, del aire, de las estrellas, del sol, brillando, me guía el camino. Llévame con tus alas de amor, condorcito, tráenos medicina del